¿Qué tal, amigas? Este es su programa Emprendedoras, un programa que queremos en nueva temporada tocando el cielo, porque queremos que Dios sea el que hable y Dios sea el que toque nuestras vidas y Él nos revele su voluntad en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestra comunidad, para que el reino de Dios descienda y haga cambios. Hoy tenemos un tema bien importante y quisiéramos, Tatiana, que tú compartieras con todos los televidentes y los que nos están escuchando también acerca de este tema. Sí, pastora, hoy vamos a hablar del tema Dime con quién andas y te diré quién eres. Cómo las malas asociaciones que muchas veces podemos tener cuando somos jóvenes o adolescentes pueden influir en que una persona se desvíe del propósito inicial de Dios, pastora. ¿Y qué texto bíblico pudiéramos empezar a acompañar este programa? Sí, Tatiana, y especialmente las personas que tienen planes divinos. Satanás va a poner una piedra de tropiezo, va a poner un lazo, y de esto es lo que queremos hablar. Y dice Isaías 61 que Jesucristo vino al publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. A los cautivos y a los que están atados o ya están dentro de las cárceles. Quisiéramos repetir que los planes de Dios son maravillosos, pero el enemigo tratará de tirar redes, lazos, cuerdas, piedras de tropiezo, trampas para poder hacer caer a la persona, para que esta persona caiga prisionera en sus sentimientos, y eso lo hace desde el inicio de la adolescencia o antes, justamente con las malas asociaciones. Odelaisis, ¿cómo podemos hablar entonces de una asociación incorrecta? Bueno, una asociación incorrecta es una asociación que está basada en ligaduras que tiene tu propia alma. Y una asociación incorrecta puede llevarte a tomar decisiones incorrectas también y a salirte del camino que Dios tiene para tu vida. Podemos hablar entonces cómo el enemigo trata y tira, lanza específicamente redes. Los salmos dicen que el enemigo tira redes para hacer tropezar. También pone piedras en el camino. Estamos hablando de cosas espirituales, porque la tentación, los lazos que estamos hablando y las influencias a través de las amistades que pueden traer estas modalidades, es porque la persona se siente identificada con este tipo de personas y estas piedras de tropiezo lo llevan a unas ligaduras. Entonces, ¿qué tipo de desvíos el enemigo pone para que las personas se salgan de la correcta voluntad de Dios? Bueno, el enemigo puede lanzar lazos que atan el alma, el enemigo puede mandar vendas mágicas que ciegan el entendimiento de la persona, que ensordecen, que traen confusión a la persona y puede también tirarte, como dice en el libro de Jonás, en el vientre de un pez, donde la persona se siente atrapada, se siente encarcelada. Bueno, si tuviéramos que hablar específicamente de estos lazos que ya son como cárceles, tenemos que explicar que el objetivo de Dios es bendecir a la persona. Dios le dijo a Jonás, yo quiero que tú me sirvas, que vayas a tal lugar y que hagas esto, lo otro. Muchas personas saben la voluntad de Dios, pero dicen o actúan diferente. El problema de caer en lazos graves como una cueva o una cárcel que representa como un vientre negro, una mazmorra. Diríamos que el vientre de Tatiana es como una mazmorra. ¿Por qué? Porque la mazmorra no tiene luz. Exacto. El vientre es como una mazmorra que no tiene luz. ¿Cuál es el problema? La persona entra en desobediencia. Exacto. Ellos saben lo que Dios les manda hacer, pero su voluntad no quieren hacerla. Jonás no quería hacer esa voluntad. Entonces, inmediatamente se prepara, es decir, la voluntad y la desobediencia incorrecta prepara un lazo, prepara un vientre, prepara una mazmorra donde la persona cae. Entonces, la persona, si no reacciona, y estamos hablando de reaccionar, sí. ¿Qué fue lo que le pasó a Jonás? Exactamente, por desobediencia. Yo puedo ver allí también, pastora, siervos de Dios, gente que conoce la palabra, que sabe escuchar la voz de Dios, pero que tiene fortalezas en su mente, fortalezas de desobediencia, fortalezas que le impiden cumplir
la voz de Dios, como cuando el profeta Samuel le dijo a Saúl, por no poner cuidado, por no prestar atención, por desobediencia, el pecado de desobediencia y de rebelión, que también pues trae otro tipo de consecuencias. Pero muchas veces por no estar atentos, por no poner cuidado a lo que se nos dice, por no saber escuchar la voz de Dios, por desobedecer después esa orden, entran en lazos, en cuevas, en cárceles. Y ese texto de Isaías habla mucho de publicar libertad, de sacar de la cárcel, de abrir las puertas a los cautivos, pastora. Exactamente. Ahora, Jonás no pudo salir de ese vientre hasta que hubiera un cambio de mente. Es decir, si él hubiera seguido en su terquedad de desobediencia, eternamente se hubiera quedado en ese vientre, hasta que las aguas marinas o las algas marinas lo hubieran ahogado, porque en la oscuridad él sentía que estaba enredado en algas marinas. Dentro del vientre, muchos han dicho, no, es imposible. Dios no habla de ballenas, Dios habla un gran pez, no necesariamente que sea una ballena, un gran pez. Lo importante era que espiritualmente representa que hasta que él no reaccionó a su desobediencia, él no se arrepintió y le dijo al Señor, yo me arrepiento en polvo y ceniza. Yo me arrepiento, Señor, porque yo me siento que estoy en el propio Seol. Él sentía como la oscuridad lo abrazaba. Hay muchas personas que caen en círculos viciosos, caen en círculos de vientre o de laisis, y esto no lo deja reaccionar. Pero el arrepentimiento, el cambiar de mente, hace que Dios escuche. Entonces, Dios, que es el que libera de la cárcel, da la orden para que el animal lo vomite. Y el animal dijo, oh, gracias a Dios, me sacaste este dolor de barriga. El animal es el instrumento de Dios para que el profeta reaccionara. A veces necesitamos reaccionar de nuestra terquedad. Personas, mujeres, no solamente hombres y mujeres, que viven dentro de oscuridad por los sentimientos que han caído por causa de la desobediencia. Y quisiéramos que tú explicaras, no solamente el caso de Jonás, que no quiso porque era racista, pero aparte de eso, tenemos ligaduras emocionales que ligan, que son las más fuertes, que son las sensuales. ¿Tú nos podías hablar acerca de eso? Claro que sí, esas son ligaduras que están arraigadas en lo profundo del alma de la persona y son ligaduras que llevan, por ejemplo, cuando hablamos de mujeres, que llevan a mujeres a seguir ciclos viciosos, que llevan a mujeres a nunca ser libres y poder tener la vida en abundancia que Dios tiene para ellas. Y es importante, como decía la pastora temprano, el arrepentimiento, reconocer que estas ligaduras están presentes en tu vida, reconocer los patrones repetitivos en tu vida, los círculos viciosos, reconocer que cada vez caes en el mismo patrón, reconocer que estas relaciones, y cuando hablamos de relaciones sensuales, hablamos de promiscuidad, mujeres que son promiscuas aún dentro de la iglesia. Entonces, reconocer estos patrones y venir a Dios con arrepentimiento. Y cuando venimos a Dios con este arrepentimiento, se corta, esa ligadura es cortada, y es como las algas marinas, donde cuando él estaba en el pez, las algas marinas fueron cortadas y el pez lo pudo vomitar. ¿Sabe qué es importante? Arrepentimiento significa cambiar la forma de pensar con respecto a algo para que tu entorno pueda ser diferente. Juan el Bautista decía, arrepentidos y convertidos que el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué quiere decir esto? Muchísimas veces te das cuenta que has cometido un error, te sientes mal porque has pecado y has fallado. Y te has dado cuenta que has vuelto a caer nuevamente en lo mismo. Puede ser una ligadura, como decía Odelaisis, sexual. Nuevamente viene un hombre a tu vida, nuevamente te enamoras, nuevamente esta persona te dice, si tú no estás sexualmente conmigo, pues yo no puedo seguir una relación contigo porque ya no somos jóvenes, y vuelves y caes en lo mismo. ¿Qué pasa? Te sentiste mal la primera vez y te diste cuenta que habías fallado, pero
no te has arrepentido, no has cambiado tu manera de pensar, no has recibido esa palabra en tu mente y en tu corazón y no te has desligado de esos sentimientos y esas emociones. Es decir, vuelves y caes en lo mismo. Esto es tan real. Personas que para quedar bien con las compañeritas de clase, no importa si tienen 13, 14 años, pues entonces sí empieza una relación con un joven pues que se rompe y luego pues con otro joven y sin darse cuenta ellas mantienen una vida en desobediencia que aunque es completamente diferente al profeta, porque el profeta era desobediencia por causa de emociones, pero esto es desobediencia contra su propio cuerpo. El Señor en el mundo espiritual tiene leyes que tenemos que mantenerlas, si no, la persona cae en esos lazos, en estas tentaciones, y sin darse cuenta, no solamente la persona está atada a esta clase de tentación, sino que ella en su cuerpo, en su forma de hablar, en su forma de caminar, en su forma de moverse. Dice aquí Ezequiel 13:18, ay, así ha dicho el Señor, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para las cabezas de toda edad para cazar las almas. Sin darse cuenta, están cazando las almas de compañeros, de amigos, porque tienen ellas mismas en sus manos una forma de tejer, una forma de caminar, una forma de hablar, una forma de moverse, que tiran velos de encantamiento, y también muchas personas ceden, caen y son atrapadas en estas redes, y entonces, como estábamos hablando, se convierte en un círculo vicioso que la persona, si no es solamente por el único libertador, Isaías 61:1, Jesucristo, que es el único que puede liberar el alma de esta cautividad. Y yo creo que tenemos emails, pero quisiéramos aconsejar a las personas que nos llaman, y podemos hacer esto también en esta parte ahora. Sí, pastora, queremos recordarles, el email es emprendedoras@jesusvivehoy.com. También nos puedes visitar en www.jesusvivehoy.com y el teléfono que aparece en pantalla es el 954-450-2325. Tenemos un email de Amanda que tiene 20 años, que vive en España y nos está viendo por internet. Dice, querida pastora, he visto su programa, estoy viviendo en Europa y tengo 40 años. Me he casado una vez y he convivido con algunos de mis novios. Mis relaciones siempre han terminado mal. Estoy cansada de esta situación y entré al internet buscando ayuda y me encontré con ustedes. Quisiera que por favor me ayudaran. Estoy dispuesta a hacer lo que tenga que hacer y a cambiar lo que tenga que cambiar. Qué interesante, Amanda, que nos hayas escrito. Siempre hay oportunidad para empezar de nuevo. Eres una mujer joven de 40 años y Jesucristo hoy tocó la puerta de tu vida. Después de un pequeño segmento de comerciales vamos a darte respuesta a tu email y te vamos a explicar qué es lo que ha estado pasando con ustedes. A todas las televidentes de Emprendedoras, ya regresamos. Seguimos en Emprendedoras tocando el cielo y estamos hablando de las asociaciones incorrectas que llegan a la vida de las personas y que hacen que éstas se desvíen del propósito, la intención original que Dios tenía para con las vidas. Nos había escrito Amanda, una televidente que nos estaba viendo en España vía internet, que entró buscando un tema acerca de la infidelidad y se encontró con Emprendedoras. Nos da gusto que la gente nos busque por YouTube. Puedes buscar Emprendedoras o JBH Network y vas a encontrar un listado de programas que te van a ayudar. Queremos contestarle a Amanda o Delaisis, y yo sé que tú tienes una palabra especial para ella, para ayudarle a entender por qué su vida siempre ha fallado en sus relaciones afectivas y amorosas, y ella dice que está dispuesta a hacer los cambios que tenga que hacer en su vida. Querida Amanda, ¿sabes? Yo digo que lo más importante es que estás dispuesta a hacer los cambios que van a tomar para que tu vida, para que haya un cambio, como decía Tatiana más temprano, un arrepentimiento y un cambio en tu vida.
Y lo primero que tienes que hacer, ¿sabes qué? Es dejar que el Señor Jesucristo llene tu corazón. Tienes que conocer a Jesucristo, tienes que dejar que entre en tu vida, tienes que dejar que llene esas áreas vacías, esos espacios vacíos que hay en tu corazón. Entonces después tú vas a ver como tú misma empiezas a apreciarte, tú misma empiezas a valorizarte y tú empiezas a descubrir la gran mujer que tú eres, el propósito que Dios tiene para tu vida. Y empiezas a ver como que la vida pasada, la vida que tenías antes, era una vida llena de ataduras, una vida que era buscando un amor falso, un amor que no es verdadero, porque el amor verdadero es el amor que Cristo pone en nosotros, el amor que Cristo nos da. Y una vez que tú puedes recibir ese amor en tu corazón, entonces ahí tú puedes avanzar, ahí tú puedes tener relaciones y ahí no estás con una persona y estás entregándote sexualmente a esa persona, pensando que si no lo haces te puede dejar, pensando que si no aguantas infidelidades te va a dejar, no, porque ya tu corazón, ya el vacío ha sido lleno. Y eso es lo importante. Mi consejo para ti sería, primeramente, entrega tu vida a Jesucristo. Ven ante Dios y dile, mira, Señor Jesucristo, yo he estado buscando amor, he estado buscando paz, he estado buscando aceptación, pero yo vengo hoy delante de ti y yo te pido que tú entres en mi corazón y cambies mi vida. Yo necesito esa transformación. Y yo te aseguro, Amanda, que cuando tú hagas esa oración, cuando tú le hables así a Dios, yo te aseguro que va a haber un cambio. De repente, algo va a empezar a acontecer en tu casa, en tu vida. En tu vida personal, en tu casa, en tu hogar, en tu familia. Va a ser un de repente de Dios que va a venir sobre tu vida. Porque el Creador que nos ha creado, nuestro Dios eterno, sabe de que tenemos necesidad. Y estamos hablando que las personas de baja autoestima, pues siempre se van a identificar con este tipo de personas. Y ese vacío del alma solamente Jesucristo lo puede llenar. Leyendo el Nuevo Testamento, pidiéndole al Espíritu Santo, orando. Dios te va a dar una iglesia donde tú te puedas congregar, una iglesia donde te hablen de una relación directa con Jesucristo. Entonces, estamos hablando de cómo las asociaciones, de cómo nos envolvemos con cierto tipo de personas que están asociadas a lo que nosotros creemos, a nuestras creencias y también a nuestro tipo de emoción, a nuestro tipo de modalidad. Nos asociamos con ellos porque nos creemos seguros. Si nosotros tuviéramos que salir de ese entorno y movernos nuestra seguridad personal, sería un desafío y tendríamos que ir a personas diferentes. Entonces la persona que está atada con ligaduras no sale a buscar diferentes personalidades, sino que se asocia con el mismo ritmo de ellos, porque entonces su seguridad está acomodada al mismo nivel. Sí, porque está buscando un mismo patrón. Exactamente. Comportamiento. Eso, y entonces es una forma de quedarse en su mismo estilo. Y estamos hablando de las ataduras del alma, que pueden ser ataduras en la personalidad, ataduras en la voluntad de la persona, ataduras en el carácter, ataduras en el sentimiento del yo, de lo que cree y de lo que ella es, y también de las emociones y del corazón. Por eso de las vamos a hablar, porque el alma, que es muy compleja, porque están los sentimientos, está el yo, está la personalidad, está la voluntad, las emociones, lo que está pensando. El alma se puede fragmentar, de ahí que hay ciertas personas que están bajo una ligadura de cierta área del alma y las personas no entienden y quisiéramos explicarle las diferentes fragmentaciones que el alma puede pasar. Bueno, definitivamente el enemigo tiene muchas tácticas para herir, para que heridas sean causadas en tu corazón. Y puede ser situaciones de la niñez, puede ser algo que te pasó por la niñez, puede ser rechazo, puede ser cosas que acontecen, que han acontecido en el transcurso de tu vida, que te han herido. Y esas mismas cosas que te han herido, esas mismas situaciones que tú has pasado, que no has superado, que tú... ¿no? Es que no has superado, ese es el problema. Es que la persona no supera y queda siempre arraigada en el pasado. Entonces tenemos que seguir explicando eso, sigue.
Sí, pastora, ciertamente es verdad lo que usted dice. Y el enemigo usa diferentes tácticas. ¿Para qué? Para herir tu corazón, para herir el corazón del ser humano. Porque él sabe que si el corazón del ser humano está herido, entonces el ser humano va a encontrar estanques, va a encontrar bloqueos, no va a poder avanzar, no va a poder tener una relación con Jesucristo. Y cuando hablamos de un alma desfragmentada, podemos ver que es un alma que ha quedado, áreas del alma que han quedado en cautividad. Entonces la persona queda atrapada en esa área y no puede superar esa situación que ha acontecido. Y podemos hablar de diferentes cosas, Tatiana. Podemos hablar de traumas de la niñez, podemos hablar de traumas que han acontecido cuando la persona es adolescente, divorcios, abusos, cosas que han pasado en el transcurso de la vida donde esa persona se ha quedado estancada. El alma en esa área es como que ha quedado un área oscura en el alma de la persona, y Satanás ha aprovechado eso para estancar, para que la persona no pueda avanzar y se encierra en sí mismo. Y sabes que también otro de los temas que yo sé que tú vas a explicar, los espíritus familiares, todo lo que es generacional, no solamente el trauma que pudo haber sufrido en su infancia o en su juventud temprana, sino también generacionalmente lo que puede acompañar esa persona que viene a través de sus padres, de sus abuelos, que hace que una herida o un sentimiento del alma negativo afecte, porque es que ya viene con un patrón generacional. Amén, y es cierto. Y cuando vemos los patrones generacionales, influyen mucho en tu vida, influyen en la manera que tú te conduces, influyen en cómo tú vas a reaccionar, en cómo tú vas a decidir. Y ciertamente vienen de generaciones. Y si vemos en las Escrituras, en la Biblia habla de Amán, en el libro de Esther. Amán traía en su línea generacional el odio. El odio estaba en su línea generacional contra el pueblo judío. Entonces, ¿qué pasa? Que Amán, ¿cómo fue creciendo? Ese odio que estaba dentro de él fue creciendo, y cuando hubo la oportunidad, reaccionó según ese odio. Tenemos que reconocer qué se ha estado moviendo en nuestra familia, qué nos ha estado afectando a nosotros. Y cuando hablamos de maldiciones generacionales, hablamos también de falta de perdón. Hablamos de rechazo. El rechazo puede ser algo que se mueve generacionalmente en la familia. El divorcio es algo que se mueve generacionalmente. Tenemos que reconocer estas áreas y, como hablábamos al principio del programa, arrepentimiento es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que al reconocer estas áreas de tu alma que están oscuras, o estas maldiciones generacionales que vienes arrastrando, que se conectan con estas experiencias, venir delante de la presencia de Dios con arrepentimiento. Señor, yo me arrepiento, yo te pido perdón. Yo necesito cambio. Y eso en verdad es lo que el Señor quiere escuchar de nosotros. Yo necesito un cambio en mi vida. Y con respecto a las maldiciones generacionales, hay tres grandes lazos bien fuertes. Cuando una persona ha estado, lo que es ocultismo, puede ser brujería, hechicería, consulta a los muertos o espiritismo, que es todo lo que es ocultismo, juntamente con el espíritu de adoración a los muertos o adoración a los santos, por costumbres familiares, adoración a los ídolos. Esto, juntamente con los espíritus de fornicación, infidelidad, incesto, adulterio, divorcio. Esas tres cosas hacen un cordón de doble vuelta. Estamos hablando de lazos, estamos hablando de cuerdas y estamos hablando de trampas. El enemigo usa primero las trampas y las conecta con los espíritus generacionales de las personas. Satanás, el enemigo, no tiene más poder del que la persona le da. Hay gente que le tiene miedo y la Biblia dice que nosotros no tenemos que tenerle miedo, sino conocer sus tácticas. ¿Sabe a quién le tenemos que tener miedo? A nosotros mismos. Porque nosotros mismos somos los que vivimos a veces engañados. Nosotros mismos somos los que no nos arrepentimos. Por eso los lazos, las trampas, las cuerdas, todo lo que estamos hablando, las piedras de tropiezo, las vendas mágicas, suceden y se repiten en nuestras vidas cuando no hemos renunciado a estos cordones de tres vueltas. Hay personas que tienen estas ligaduras familiares, generacionales, y no han podido entender cómo desligarse. Si un padre, una madre, un abuelo ha practicado la nueva era, o ha practicado el yoga, o ha practicado terapias de ideologías
o quizás de poder, encantamientos, controles mentales. Todo eso ha podido influenciar quizás a la persona y llega a la persona sin darse cuenta porque es un hábito de la familia, es forma de la familia. Tú estabas hablando del odio, podemos hablar del orgullo, podemos hablar de la soberbia, podemos hablar del alcohol, podemos hablar de especialmente que es muy frecuente ver un padre borracho o un padre mujeriego. Entonces, es parte de los patrones familiares y hasta territoriales de la tierra. Sí. Las idolatrías, la adoración a imágenes. Y esos son cadenas, ataduras, opresiones, que la persona tiene que discernir. Entonces decimos, ¿por qué yo no he sido libre cuando me he arrepentido de un área? Pero es que hay el cordón de 3 dobleces, son 3 vueltas más fuertes. Quiere decir que te liberaste de una, pero faltan 2 más. Quiere decir que en todo tenemos que razonar, entender y pedirle al Señor, que el Señor nos ayude. Y como estamos hablando, este es un tiempo de arrepentimiento, este es un tiempo de búsqueda. Jesucristo es el único que vino a romper cadenas, ataduras y aún abrir las puertas de las cárceles, cortar ligaduras, ataduras y cuerdas de 3 dobleces. Odelasi, vamos a orar por estas personas, recordándole Isaías que dice que Jesucristo vino a publicar libertad a los cautivos. ¿De qué? De piedras, de tropiezos, de cárceles. Y aunque dice que Satanás jamás abrirá la puerta del preso, yo tengo buenas noticias para Amanda y para todas las personas que nos pueden escribir y nos quieren compartir su testimonio. Sí hay alguien que abre la puerta y rompe el cerrojo más duro, más antiguo, más viejo, porque el que le arrebató la llave, aleluya, fue Jesucristo, y Él tiene la llave de la vida, la cual abre y cierra, y nadie puede abrir cuando Él cierra, y Él abre cuando nadie puede cerrar. ¿Por qué no oramos por estas personas? Amén. Señor, te damos gracias. Nosotros nos ponemos de acuerdo, Señor, y declaramos tu palabra en esta mañana, que tú viniste a libertar a los cautivos. Y declaramos en esta mañana, Señor, que en esta hora, Padre, se abren ahora mismo las cárceles del alma, Señor. Señor, que se cortan las cadenas, Señor. Se rompen las cadenas generacionales en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaramos, Señor, oh Padre Santo, que tu luz, Señor, alumbra, Señor, el lugar más oscuro del alma, Señor, de cada televidente, Señor, de cada persona que está escuchando este programa, Señor. Declaramos libertad, Señor, declaramos tu palabra, Señor, y declaramos que tu palabra sea vida, Señor, en cada persona en esta hora, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu presencia, te damos gracias por tu espíritu y te damos gracias, Señor, porque tú viniste, Señor, para eso, para libertar a los cautivos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Gracias por haber estado con nosotros en el programa de Odelaisis, la pastora, y gracias a ti por tu sintonía. Esperamos que este programa haya edificado tu vida, hayas entendido, razonado y te estés poniendo a cuentas con Dios en las áreas donde necesites verdaderamente un cambio para que no caigas nuevamente en círculos viciosos. Escríbenos a emprendedoras@jesusvivehoy.com y cuéntanos tus testimonios. Gracias por tu sintonía y que Dios te bendiga.